Buenos días, estimados estudiantes, espero que estén bien, sus familias, con esta tormenta Julia, ¿verdad? Que ha causado estragos en Izabal y Alta Verapaz más, ¿verdad? En que tienen familiares ahí que estén bien, ¿verdad? Bienvenidos a la semana número 13. Recuerdan que hoy tenemos el examen corto a las 10:05. Bueno, y vamos a continuar, pues nos quedamos viendo lo que era los halogenuros de alquilo. Como les he recomendado en los últimos días, que es importante que vayan haciendo su resumen de tarjetas, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ir viendo reacciones tras reacciones, ¿va, joven? Entonces así se las aprenden con mayor facilidad. Entonces es una recomendación que les puede servir, ¿verdad? Entonces, porque si no, pues son tantas reacciones que al final, si uno los quiere aprender de una sola vez, es difícil y se desespera uno y no aprende nada y se le olvida todo. Todo esto deben irlo aprendiendo conforme vamos avanzando, ¿verdad? Así al final, cuando ya toca el final, el examen final, pues no les cuesta mucho, ¿verdad? Entonces siempre hay que ir buscando estrategias para poder uno alcanzar los fines, pues, jóvenes. Es que las cosas no vienen de regalado, jóvenes. Siempre tiene uno que luchar por alcanzar las metas. O sea, y ahorita a partir de la universidad ustedes tienden a darse cuenta de que las cosas no son fáciles y así va a ser en la vida en general, ¿verdad? Entonces tienen que irse acostumbrando a eso, jóvenes, que la vida no es fácil, ¿verdad? Y entonces, y eso entre más rápido se den cuenta, más van a poder tener éxito en lo que ustedes emprendan. Bueno, a ver, léame, Diego, por favor. Los alcoholes primarios y secundarios se convierten mejor en haluros de alquilo cuando se tratan de cloruros de tionilo, SOCl2 o tribromuro de fósforo, PBr3. Es normal que estas reacciones sucedan con mayor rapidez bajo condiciones suaves. Son menos ácidos y con una menor probabilidad de que cause rearreglos catalizados por ácidos del método de HX. Entonces el HX, o sea, el método anterior que vimos. Entonces esta síntesis es muchísimo más efectiva y me causa rendimientos bastante altos. El cloruro de tionilo, SOCl2. Entonces me transforma a un alcohol en halogenuro. En este caso normalmente serían cloruros. Miren, el rendimiento está bastante bien. Acá tenemos otro ejemplo. También podemos utilizar el tribromuro de fósforo y obtenemos la sustitución del OH por bro. Entonces, estas dos reacciones son las que son utilizadas a nivel industrial. Tanto el cloruro de tionilo como el tribromuro de fósforo son compuestos considerados como precursores de arma química, por lo cual la venta en Guatemala está restringida y debe ser manejada a través del Ministerio de la Defensa, ¿verdad? Entonces, solo para que tengan idea de que hay ciertos materiales químicos que son restringidos debido a que se pueden utilizar en la fabricación de armas, ya sea químicas o armas biológicas, etcétera. En el caso nuestro, pues son armas biológicas. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame, Ana Estefanía. ¿Quiénes son los halogenuros de alquilo? Ok. ¿Qué le pasó la vez pasada que no vino, Ana Estefanía? Perdón, licenciado, fíjese que ese día tuve que hacer unos trámites desde temprano. Ok, siempre me hubiera puesto un mensaje, Ana Estefanía, igual que la vez pasada. Ok, Porque está uno se bien, disculpe, preocupa, se me ¿verdad? olvidó avisar. Sí, porque uno se preocupa que usted siempre viene, ¿no? Sí, disculpe, que Bueno, cabal se me olvidó como era bien tempranito y tuve que salir re temprano, entonces se bueno. me olvidó.
Ahí se acuerda que tiene que ponerse las pilas para el final, ¿verdad, Ana Estefanía? Sí. Realmente es cierto que falló mucho en el examen, ahí va a tener que mejorar algunas cosas que tuvo mal, ¿va? Bueno, a ver, José Alejandro, léame. Nomenclatura. Vimos nomenclatura. A ver, Josué Daniel. Propiedades físicas. Propiedades físicas. A ver, léame, Karen. Preparación de los mismos. Eso fue lo que vimos. Bueno, entonces, fíjense que la semana entrante hay feriado el 20, ¿verdad, jóvenes? Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada para el 15. Desgraciadamente nuestro curso es demasiado denso, por lo cual vamos a recibir clase, ¿verdad? Siempre va a ser a las 8:30, ¿verdad? Siempre a la 1:30. Y espero que lleguen más, pues, porque la vez pasada solamente Oliver vino, pues, y realmente es mejor recibir la clase en persona que grabar. Por supuesto se va a grabar, pero pues no solamente es un sacrificio de ustedes, sino que es un sacrificio mío también, ¿verdad? Porque eso no me lo reconoce nadie, ¿verdad? Entonces, contribuyamos, jóvenes. Yo lo hago con el fin de que alcancemos los objetivos, ¿verdad? Que es completar el programa, ¿va, jóvenes? Entonces, realmente, pues, pongámosle atención, pues, porque sí me pareció bastante curioso que solo Oliver haya llegado, ¿verdad? Ya vieron que en el examen en general subieron tenían 50 la vez pasada, ahora fueron 55% el que ganó. Pero hubieron, el examen estaba un poco más fácil que el anterior, pues porque lo más difícil era la nomenclatura, que fallaron la mayoría, ¿verdad? Y la mayoría falló en darle nombre, perdón, vamos a ver, darle nombre a la estructura, ¿verdad? En el primero la mayoría les fue bastante bien en la primera, ¿verdad, jóvenes? Pero entonces realmente hay que ponerse a pensar de que yo eso se los voy a preguntar definitivamente, ¿verdad? Y el fin de la nomenclatura, como se lo estoy evaluando, no es tanto en sí el aprender nomenclatura, lo que ustedes eh, puedan aplicar la lógica en lo que es el dar nombre a una sustancia. La lógica es muchísimo más importante que la nomenclatura. Entonces, realmente yo siento que muchos de ustedes han estado fallando en esa parte, pues porque cuando les expliqué lo que es la nomenclatura, pues tiene un ordenamiento específico, ¿verdad? Pero también tiene que tener los conocimientos básicos para poder dar nombre. Y muchos de ustedes, la mayoría, porque les digo yo, no hubo ninguno que sacara buena esa pregunta, pues, o sea, eso es lo que preocupa, ¿verdad? Entonces, realmente no pudieron determinar la cadena básica más larga, ¿verdad? Que es una situación, pues, básica para la nomenclatura. Bueno, a ver, léame Karen, por favor. Conocer los tipos de reacción que sufren los halogenuros y alquilo, sustitución y eliminación. Entonces aquí vamos a ver otro tipo de reacción que es la sustitución. A ver, léame Linda, por favor. Conocer los tipos de reacciones de sustitución que pueden sufrir los halogenuros SN1 y SN2. Ok. A ver, Oliver, léame. Conocer los tipos de reacciones de eliminación que pueden sufrir los halogenuros E1 y E2. Ok. A ver, léame Ana Estefanía. Conocer algunos ejemplos de las reacciones de halogenuros y cómo pueden estar en competencia las sustituciones y eliminaciones. Ok. Entonces se dan cuenta que ahorita ya son pocos los que están viniendo. Mira, está 1, Ana Estefanía, 2, Diego, José Alejandro 3, José Daniel 4, Karen 5, Linda 6 y Oliver 7.
¿Y cuántos son los que están en la clase? 12. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente, pues, yo siento que muchos de ustedes, bueno, algunos porque definitivamente ya sacaron mal los dos exámenes, pues, pero antes de esto también estaban faltando mucho y normalmente los que faltaban son los que les ha ido peor en lo que son los exámenes. Entonces todo hay una coherencia, ¿verdad? Y por eso yo de ustedes que están viniendo constantemente, porque ustedes los que están ahorita aquí son los que vienen constantemente, ¿verdad? Ustedes piensan que yo no me fijo en eso, pero yo sí me fijo, ¿verdad? Entonces realmente necesitamos ese compromiso, ¿verdad? Entonces, para poder alcanzar la meta, ¿verdad? Pero son ustedes los que tienen que dar de sí, ¿verdad? No soy yo. Yo solo soy un facilitador del conocimiento y ustedes son los que deben absorber, que deben asimilar este conocimiento y poderlo aplicar, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver la sustitución nucleofílica. Se dan cuenta que aquí tengo un nucleófilo, por eso es que se llama nucleofílica, y me va a sustituir al halógeno. ¿Ok? Sabemos de que el enlace carbono-halógeno va a estar polarizado debido a que el halógeno es más electronegativo. O sea que por eso va a tener una carga parcial positiva el carbono y una carga parcial negativa el halógeno. Y por eso el nucleófilo me va a atacar al carbono, porque tiene carga positiva. Carga positiva con negativa se atraen. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando ataque el nucleófilo al carbocatión, perdón, al carbono cargado parcialmente positivo, pues tiene que expulsar al halógeno debido a que no puede formar 5 enlaces, ¿verdad, jóvenes? Entonces, acá tenemos la sustitución del nucleófilo por el halógeno. Y la reacción de eliminación, pues, como su nombre lo dice, es la formación de un compuesto más insaturado. En este caso estamos trabajando con alcanos. Vamos a pasar a lo que son alquenos. Entonces acá tenemos, miren acá el nucleófilo me extrae o reacciona con el hidrógeno positivo. Los electrones del enlace carbono-hidrógeno se mueven y forman el doble enlace que está formado acá. Cuando forma el doble enlace, entonces se expulsa a el halógeno. Entonces me forma el doble enlace. Una cosa importante es ver lo siguiente, jóvenes, fundamental. Vamos a escribir. Este que está unido al halógeno se llama carbono alfa. Y el siguiente en el abecedario griego es el beta. Si se da cuenta, en este caso me está extrayendo, porque aquí en realidad está funcionando el nucleófilo como una base. Me está extrayendo un hidrógeno del carbono beta. Entonces, eso ya los había explicado yo. Dependiendo de la cantidad de carbonos beta que tengan, así va a ser el tipo de alqueno que obtengan. Si solo tienen un carbono beta o todos los carbonos beta son iguales, entonces van a obtener ustedes solamente un alqueno. Pero si tienen dos diferentes tipos de carbonos, y cuando digo tipos, pues ya sabemos primario, secundario, terciario, ¿verdad? Entonces, y cuando yo tengo dos diferentes tipos de carbono, voy a obtener dos alquenos. Si tengo tres, voy a obtener tres. Cuatro ya no puedo obtener, ¿va? Solo puedo tener primarios, secundarios y terciarios. El cuaternario ya no se puede sustituir, ¿va, joven? No tendría hidrógenos. Entonces, lo que les quiero decir se los voy a poner acá en azul. Acá tengo el halógeno, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo solamente un hidrógeno beta, me dan cuenta que este es alfa y beta, solo voy a obtener un alqueno. Pero ahora también puedo obtener
Se dan cuenta que acá, este sería el alfa, este sería el beta y este sería el beta. Este es un carbono primario y este es un carbono secundario. Entonces yo acá voy a obtener, acá el alqueno sería CH2 doble enlace. ¿Ok? En cambio acá, como tengo dos beta, me van a dar dos diferentes. Cuando saca un hidrógeno primario y cuando saque un hidrógeno secundario y cuando saque, este sería primario y este es primario. Entonces me va a dar, cuando saque este hidrógeno secundario, entonces me va a dar el alqueno, me va a quitar un hidrógeno de aquí, me va a formar, ese sería uno, y el otro sería cuando me saque el carbono primario, CH3, CH2, C, CH2. Se da cuenta que me dio dos diferentes. ¿Y cuál será el que tiene mayor rendimiento? ¿El 1 o el 2? Eso ya también tiene que tener concepto. ¿Cuál será el que se forma más? A ver, chicos, ¿quién será el que se forma más? El primero. ¿Ah? ¿El primero por qué, mi estimado? Porque es un carbono secundario, entonces es más estable. No. Eso es para el mecanismo. Pero acá, acuérdese la ley de Zaitsev que decía, a ver si se recuerda, mi estimado Oliver, que decía la regla de Zaitsev. O alguien que se recuerde, ahí está la base del razonamiento este. A ver, alguien que se recuerde, jóvenes. El alqueno más sustituido es el más estable. Entonces, a ver, Oliver, ¿cuántos sustituyentes tiene primero? El alqueno. No son cosas básicas que ustedes deben... No, tiene dos, mire, uno acá y otro acá. ¿Y el segundo cuántos tiene? A ver, Ana Estefanía. Uno. Solo tiene uno. Entonces, ¿cuál es el que se va a formar más? El que tenga. Entonces, por eso es de que forma más este. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Es que precisamente eso es lo que yo les trato de explicar, ¿verdad? Las formas, digamos el razonamiento, porque miren ahora este tiene un primario, tiene un secundario y tiene un terciario. Esto sería alfa, este sería beta, este sería beta. ¿Cuántos? A ver, José Alejandro, ¿cuántos alquenos voy a obtener ahí entonces? ¿Cuántos alquenos voy a obtener ahí, José Alejandro? Uno, no. A ver, Josué. A ver, Diego, ¿cuántos voy a obtener? Se da cuenta que debemos poner atención. En este solo tenía un carbono tipo beta, obtuve un alqueno. Este tenía dos, ¿cuántos alquenos obtuve? Dos. Entonces cuando tengo tres, ¿cuántos voy a obtener, jóvenes? A ver pues. A ver, Diego. Bueno, ya pueden ver por qué es que cómo les va en el examen. José Daniel, a ver cuántos alquenos obtendría. Serían tres. Serían tres, jóvenes, o sea que voy a obtener uno con el primario, que sería este que está acá, extraer un hidrógeno del primario, entonces me quedaría CH3, CH2 y acá me quedaría CH2, ¿ok? Se dan cuenta que se extrajo el primario y acá tendría CH, CH3, 2, ¿ok? Y ahora el segundo voy a obtener el secundario, CH3,
CH, C, CH3, CH, CH3, 2. Aquí extraje el secundario y el 3 extraje el terciario. CH3, CH2, C, CH3 y extraje este. Y este está con 2 metilos. A ver, Karen, ¿cuál de los tres se va a formar en mayor proporción? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3. ¿Por qué? Sí es ese, pero ¿por qué? Porque tiene más alqueno sustituido. Bueno, ¿cuánto tiene alqueno en ese caso? ¿Cuántos sustituyentes tiene el alqueno? 4. 1, 2, 3 y 4. Este sería el porcentaje de rendimiento mayor. Bueno, a ver, Linda, ¿quién seguiría después de ese? ¿El 1 o el 2? El segundo. ¿Cuántos sustituyentes tiene el segundo? Porque tiene 3. 1, 2 y 3. O sea, este sería el que tiene menos, el que tiene medio después de este. Y el que tiene menos sería este. Menos porcentaje es este. ¿Cuántos sustituyentes tiene ese? A ver si ya vino alguno de los demás. No ha venido ni María Celeste ni Rina. A ver, Oliver, ¿cuántos sustituyentes tiene ese? Ese tiene 2. Tiene 2. 1 y 2. Entonces se dan cuenta que eso es lo que les pregunto en el examen, jóvenes. O sea, aquí tienen que saber, conocer que son los beta, luego conocer de que me va el alqueno más sustituido es el más estable por la regla de Sizer, y yo tengo que determinar. Pero fíjense que puedo tener un caso especial. Les voy a poner un caso especial que va a ser igual a este. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo tener otro CH3, ok, para ese primero. Entonces aquí siempre me daría un alqueno. ¿Por qué será que este solo me daría un alqueno? A ver, Linda. A pesar de que tiene 2 beta. Linda. No sé, la verdad. Porque este CH3 es igual a este CH3, mi estimado, ¿o no? Porque quedaría igual, ¿no? Quedaría igual, ¿ya? O sea, les da el mismo alqueno, ¿verdad? Porque el beta es igual. ¿Se dan cuenta? Aquí los betas son iguales. Son primarios y son exactamente lo mismo, ¿ok? Bueno, entonces fíjense pues. Y ahora, Ana Estefanía, yo tengo este también. ¿Me daría solo un alqueno también? ¿Qué dice usted? Yo creo que sí. Igual, porque son iguales, ¿no? Son los tres que están sustituyendo beta son iguales. Entonces me tiene que dar el mismo compuesto. O sea, se da cuenta que también depende. Puede ser de que tengan 3 beta, pero si los sustituyentes son los mismos, pues me tiene que dar solamente un alqueno. Entonces, esas son las cosas que deben de apuntar, jóvenes. Ay, no hubiera borrado, Alex. Bueno, entonces, ¿no está la grabación, pues? Bueno, entonces,
modo se los voy a poner bien porque está al revés ustedes. Les voy a ampliar. Aquí cuando les amplío, ¿se mira más la pantalla o no? Se mira igual. Igual. Bueno, pero cuando mira la grabación sí se va a ver más grande la pizarra porque quito la presentación de la pantalla donde estoy grabando. Bueno, vamos a ver las reacciones SN1 y SN2. Entonces, fíjense pues, SN significa sustitución nucleofílica y 1 va a significar unimolecular o monomolecular y la SN2 va a ser sustitución nucleofílica 2, o sea, sustitución nucleofílica bimolecular. Entonces, ¿qué significa? Que hay dos moléculas. Ahorita vamos a ver en dónde. Entonces, todo eso hay que apuntarlo, jóvenes. Bueno, aquí podemos ver las representaciones que ustedes van a encontrar en lo que son los libros de química orgánica. Va a tener S sub N2 o SN2 o SN super 2. Así es como lo encuentran en los libros. Vamos a ver la cinética de reacción. Entonces la cinética de reacción me va a dar cuál es la relación entre los reactivos para darme el producto. Entonces en este caso la cinética de reacción es de segundo orden. Se dan cuenta que aquí la velocidad depende de una constante K, pero depende tanto de la concentración del halogenuro como la concentración del nucleófilo. Entonces, Rx es elevado a la 1, Nu es elevado a la 1, entonces 1 más 1 me da un orden 2. La velocidad de reacción depende del sustrato y nucleófilo. La velocidad de primer orden para cada uno de los reactivos. Se dan cuenta que para el halogenuro es a la 1, para el nucleófilo es a la 1. Pero el orden global es a la 2, porque es la suma de los exponentes. Vamos a ver el diagrama de energía. Entonces, supuestamente ustedes ya deberían de saber varias cosas que les voy a preguntar. A ver, Diego, ¿en cuántos pasos se lleva esta reacción? Uno. En 1. ¿Por qué? Porque solo tiene un pico. Ok, excelente. Eso sí está bien aprendido. Bueno, a ver, Dulce, ¿es una reacción exotérmica o endotérmica? Es exotérmica ¿Por qué es exotérmica? por los reactivos y productos que liberan energía. No. A ver, José Alejandro, ¿por qué es exotérmica? Porque es más estable el producto final. Perdón, repita que no lo escuché bien. Porque es más estable el producto final. Porque los productos son más estables que los reactivos, ¿ok? Usted tiene que comparar. Por supuesto, lo que decía Dulce sí tiene parte de realidad, porque esta reacción va a dar energía hacia afuera, pero no es la razón, ¿verdad? Eso como que es el producto. Entonces se da en un paso, no hay intermediarios y la energía de activación dependerá del sustrato y el nucleófilo. Se da cuenta que aquí en los reactivos tengo el halogenuro del alquilo, el nucleófilo. En el estado de transición tengo las dos moléculas, tengo el nucleófilo y tengo el halogenuro, por eso es que se llama bimolecular. Y por último se da la sustitución. Entonces vamos a ver que acá
el nucleófilo va a ingresar del lado contrario al halógeno. Y por eso aquí el nucleófilo está del lado, acá está del lado derecho y acá el nucleófilo está del lado izquierdo, porque ingresa del lado contrario. Y por lo general estas reacciones son exotérmicas. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? Bueno, entonces acá tenemos el mecanismo de reacción. Como les digo, yo no les pregunto mecanismos de reacción, pues debido a que el nivel que estamos dando de química orgánica no es tan profundo, ¿verdad? Entonces, pero yo sí se los hago ver para que entiendan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá el OH, que sería el nucleófilo, ¿es un nucleófilo fuerte o es un nucleófilo débil, José Daniel? Un nucleófilo fuerte, ¿Es nucleófilo fuerte por qué? ya que tiene la carga negativa y pesada. Porque tiene una carga formal negativa. Bueno, entonces me ataca, se dan cuenta, del lado contrario donde está el halógeno. Forma el estado de transición con dos moléculas, el nucleófilo y el halogenuro. Se dan cuenta que aquí, ¿qué quiere decir? Que el enlace OH se está formando, pero el enlace carbono-bromo se está destruyendo. Entonces se forma este enlace, se destruye, me da el halogenuro y me da el enlace O carbono. Entonces fíjense que esa reacción se comprueba cuando nosotros utilizamos reactivos que tienen actividad óptica. ¿Se acuerdan que vimos este? Se da cuenta que aquí tiene una S que significa izquierdo y pasa a una R que significa derecho. Entonces con esto comprobamos que realmente hay un cambio de configuración porque el nucleófilo me ataca del lado contrario al halógeno. Bueno, a ver, léame por favor, Karen. Inversión de la configuración si es ópticamente activo. Ok, se dan cuenta de que acá tenía S y pasó a R, por eso es que se llama inversión. A esta inversión se le llama inversión de Walden, que fue el primero que la determinó. A ver, léame, Linda, por favor. No se forma intermediario. Ok, se dan cuenta porque es de un solo paso. A ver, Oliver. El estado de transición está formado por dos moléculas. Por eso es que se llama SN2 y el 2 hace referencia a de que hay dos moléculas en el estado de transición y se llama por eso bimolecular. Está presente el halogenuro y está presente el nucleófilo. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, el nucleófilo ataca en la parte opuesta al halógeno. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay repulsión electrostática del bromo con el oxígeno. El bromo tiene electrones alrededor. Las cargas negativas se atraen o se repelen. A ver, Oliver. Las cargas negativas se repelen entre sí. Las cargas iguales se repelen, ¿ok? Bueno, a ver, léame, Ana Estefanía. La reacción puede ser afectada por el tamaño que rodea el centro de reacción debido a que los mismos deben moverse. Si se dan cuenta ustedes, acá pueden ver de cómo estaba ordenados los grupos alrededor del carbono. ¿Por qué? Porque el carbono debe dar espacio para que comience a ingresar el OH. Entonces se dan cuenta que cambió la configuración de los grupos alrededor del carbono. Entonces, entre más pequeños sean esos grupos, más fácil se mueve la molécula. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la recapitulación de la SN2. A ver, léame por favor, Diego Alejandro. No tiene intermediarios. Como solo se da en un paso, ¿verdad? A ver, Dulce. Se da en un paso. Ok, a ver, Josué Alejandro.
estado de transición están presentes en el cloruro sustrato formado por un copemo bimolecular. Ok. A ver, léame, Josué Daniel. Se produce una inversión de la configuración estereoquímica. Inversión de Walden, ¿verdad? Estas son preguntas para los exámenes, las comprobaciones, jóvenes. Porque en el examen no les pregunto eso, ¿verdad? A ver, léame, Karen. La cinética es de segundo orden. Ok. A ver, Leida. El sustrato que de grupos unidos al centro de reacción será más lenta. Ok. Entonces, cuanto mayor sean los grupos que están unidos al carbono donde va a reaccionar el nucleófilo, más lenta va a ser la reacción. A ver, léame por favor, Oliver. No pueden producir transposiciones. No pueden producir transposiciones porque no forman intermediarios. Acuérdense ustedes, eso lo deben tener bien claro y lo apuntan. Cuando se dan intermediarios es que se pueden dar transposiciones. Si no se dan intermediarios, no se dan intransposiciones. Bueno, a ver, léame, Ana Estefanía, por favor. Los nucleófilos con carga negativa son más reactivos que los neutros. Ok, se dan cuenta. Ya sabemos que si tiene carga formal es más reactivo de los que solo tienen electrones. Bueno, a ver, léame por favor, Diego Alejandro. Los grupos salientes serán más de sustituir en cuanto a la base que Siga porque me confundí ahí, dele. la base que forme sea más estable. En el caso de los halógenos, el grupo saliente es el yodo. Déjenme solo acompañar. Los grupos salientes serán más. Ok, voy a componer ahí esto. Que si no después se le olvida a uno, hombre. Los grupos salientes serán más fácil de sustituir ahí está. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere esto, jóvenes? Mire, como les he comentado, ¿verdad? El problema que tienen ustedes con su curso es de que es demasiado corto y no podemos nosotros explicar todo lo que podríamos explicar, ¿verdad? Como les digo yo, lo que pasa con lo que son los ingenieros químicos o los alimentos, que ellos reciben dos orgánicas por una que reciben ustedes. Bueno, entonces fíjense pues, acá tenemos los diferentes por eso a veces no es que uno no quiera, no que no da tiempo. Bueno, fíjense pues, aquí el grupo saliente sería el flúor, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo OH, 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 OH. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que salir el flúor, tiene que salir el cloro, tiene que salir el bromo y tiene que salir el yodo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El OH va a sustituir, ¿verdad? En este caso, pues, no va a haber cambio de configuración medible porque el compuesto no es quiral. Entonces ya me forma un alcohol.
Pero los grupos salientes van a ser flúor negativo, cloro, cloruro más bien, de ahí sería bromuro y yoduro. Entonces cuando yo digo grupo saliente me estoy refiriendo al halógeno. Entonces fíjense que nosotros analizamos la estabilidad dependiendo de la base conjugada. Entonces fíjense pues, el fluoruro es un ácido débil, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Ácido débil, ácido fuerte, ácido fuerte, ácido fuerte. Bueno, entonces, por supuesto, el más inestable como grupo saliente sería el fluoruro. Porque como es un ácido débil, él prefiere estar formando el enlace que como fluoruro. En cambio, todos estos tres van a estar mejor como halogenuros, porque son ácidos fuertes. O sea que estos están bien así. Pero ahora lo que tenemos que ver es la estabilidad. Bueno, fíjense que por acidez el ácido yodídrico es el más fuerte que el ácido bromídrico y el ácido bromídrico es más fuerte que el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el más estable es el yodo. De ahí seguiría el bromo, por último el cloro, de los ácidos fuertes. Ahora, el muchísimo más inestable es el flúor. Por eso es de que las reacciones con flúor prácticamente no las hacemos. ¿Ya? A eso se refiere con grupo saliente. ¿No sé si hay alguna duda? A ver, léame por favor, José Daniel. Los solventes próticos no son recomendados para esta reacción. Ok, ¿qué son solventes próticos, jóvenes? Los solventes próticos son los que tienen o pueden formar puente de hidrógeno. Por ejemplo, tendríamos el agua. Eso se refiere con solventes próticos. También podría ser los alcoholes. ¿Ok? A eso se refiere, jóvenes. Podría ser también las aminas. ¿Ok? Alcohol y aminas. Bueno, los solventes apróticos son los recomendados para esta reacción. ¿Qué significa apróticos? Pues significa que no forman puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Podría ser el tetrahidrofurano, THF. Se da cuenta que no forma puente de hidrógeno porque no tiene puente de hidrógeno. El dioxano también. Que también no forma. Este sería solventes apróticos. O sea que no forman puentes de hidrógeno. Bueno, entonces, esos son los recomendados para esta reacción. Bueno, vamos a ver la reacción SN1. Sustitución nucleofílica monomolecular. Entonces, ahora se dan cuenta que 1 significa monomolecular o en algunos libros usan unimolecular. Entonces ahora la velocidad de reacción solo depende del halogenuro, no depende del nucleófilo. La cinética de reacción es de primer orden porque es Rx elevado a la 1, primer orden. La velocidad de reacción depende
del sustrato. ¿Se acuerdan que el halogenuro sería el sustrato? La velocidad de reacción no depende del nucleófilo. Miremos el diagrama de energía de esta reacción. A ver, Karen, ¿cuántos pasos tiene esta reacción? 2. Tiene 2 pasos. ¿Por qué? Por los picos que tiene. ¿Cuántos picos tiene, pues? 2. Bueno, entonces, acá tenemos cuál es el paso lento de la reacción, Linda. Primero o segundo. El primero. El primero porque la energía de activación es más grande que este. ¿Ya? Acá dice, por eso más lento. Luego, a ver, Oliver, ¿es exotérmica o es endotérmica? Es exotérmica, ¿Por qué? porque mis productos van a ser más estables que mis reactivos. Ok. Algo posesivo, ¿verdad, Oliver? Entonces, vamos a ver, se dan cuenta, todo esto ya lo estudiamos cuando vimos los fundamentos. Por eso es que por eso es que nos tardamos tanto en fundamentos, ¿verdad? La reacción se da en 2 etapas. Se forma un intermediario, se dan cuenta que en este caso es un carbocatión. La etapa lenta de la reacción es donde la energía de activación es mayor, valor neto, en este caso es el primer paso. Generalmente la reacción es exotérmica. Acá podemos ver, tenemos estas dos reacciones. A ver, Ana Estefanía, en la primera, ¿cuál es el paso lento de la reacción? La primera parte. El primer pico. El primer paso. ¿Ya? Y en el segundo, en la B, ¿cuál es el paso lento de la reacción? La segunda. El segundo pico o la segunda etapa. ¿Ok? Entonces, el paso lento en la primera sería el primer paso y en el paso lento de la diagrama 2 sería el segundo. Normalmente las reacciones son como el tipo A, o sea que siempre el primer paso es el más lento, normalmente. Pero pueden darse sorpresas, joven. Bueno, vamos a ver la recapitulación de la SN1. A ver, léame por favor, Diego Alejandro. Se tiene un carbocatión como intermediario. Ok. A ver, Dulce. Se da en 2 pasos. Ok. A ver, José Alejandro. En el paso lento de la reacción solo se presenta una molécula. O sea que solo solo tiene injerencia lo que es el sustrato, que es el halogenuro. Bueno, a ver, léame Josué Daniel. Se produce racemización si el compuesto es ópticamente activo. A ver, ¿quién se acuerda qué es racemización? Que se forma 50% de S y 50% de R. O sea, quiere decir de que esta sustancia no va a tener actividad óptica. ¿Se acuerdan que el R y S tienen la misma cantidad pero diferentes signos? O sea que tienen menos 13 más 13, se eliminan, por lo cual a la hora de que ustedes miden lo que es la actividad óptica les sale 0. Entonces racemización significa la formación de 50% de derecho y 50% de izquierdo. Bueno, a ver, léame Karen, por favor. La cinética de la reacción es de primer orden. Ok.
A ver, léame por favor, Linda. El sustrato que tenga más grupos alquilo unidos al centro de reacción hará carbocatión intermediario más estable y lo hará más reactivo. Ok, o sea que acá, fíjense, pues es al contrario de la SN2. La SN2 va a preferir sustratos no sustituidos, o sea, primarios o metilo. En cambio, los de SN1 van a preferir sustratos más sustituidos, terciarios, secundarios. ¿Y por qué? Porque como se forma el intermediario, que es un carbocatión, ¿cuál es el carbocatión más estable? A ver, Linda. Perdón. Sí, Linda, dígame. ¿Cuál es el carbocatión más estable? El terciario. El terciario, jóvenes. Entonces, fíjense pues, eso todavía no lo tengo ahí, pero ahí lo apunta. Entonces, la SN2 prefiere sustratos no sustituidos. O sea que, ¿qué prefiere? Metilos o primarios. Entonces, ¿cuál sería? CH3Cl, por decir algo, CH3CH2CH2Cl. ¿Se dan cuenta ustedes que acá el carbono que va a reaccionar solo tiene hidrógenos? El carbono que va a reaccionar tiene 2 hidrógenos y tiene un metilo. O sea que tiene pocos sustituyentes el carbono que va a reaccionar. ¿Ok? Carbono que va a reaccionar tiene 3 hidrógenos, este es el que más fácil reacciona. Carbono que va a reaccionar, el carbono tiene 2 hidrógenos y una cadena alquílica. Bueno, y ahora, para la SN1, ¿qué sustratos prefiere? Entonces, todo tiene su fundamento en lo que es el mecanismo de reacción. Se da cuenta que aquí no se forma intermediarios. En cambio, aquí sí se forma carbocatión, ¿sí o no? Entonces, basado en eso, que es el paso 1, que es el paso lento de la reacción, entonces quiere decir de que ahora este que va a preferir terciarios y secundarios. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería un terciario? Pues sería CH3, 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 Cl. ¿Ok? O secundarios, CH3, CH3, CHCl. Se dan cuenta que este daría carbocationes terciarios y este daría carbocationes secundarios. ¿Cuáles serían mejores, los terciarios o los secundarios? A ver, Oliver. Los terciarios. Los terciarios porque me darían carbocatión terciario. Pues ahí apuntan todo eso, jóvenes, porque es que esas son las preguntas que se les hacen en el examen o que tienen que entender. Bueno, a ver, léame por favor, Oliver. Si se pueden producir transposiciones para estabilización, sí se pueden producir transposiciones para la estabilización de carbocationes intermediarios. Entonces se dan cuenta que como esta reacción es en 2 pasos, tiene intermediario. Y al tener intermediario se pueden dar transposiciones porque ustedes obtienen carbocationes, carbaniones o radicales libres. En este caso particular obtienen carbocationes. Entonces los carbocationes se pueden transponer para dar carbocationes más estables. Que eso ya lo vimos también. Bueno, a ver, léame por favor, Ana Estefanía. Los nucleófilos con carga negativa son más reactivos que los neutros. Ok, ya sabemos que cuando tienen carga son más reactivos que cuando no tienen carga. En este caso
solo tienen electrones libres. A ver, léame por favor, Diego Alejandro. Bueno, a ver, Dulce Noemí, por favor. Los grupos salientes serán más fáciles de formar el carbocatión entre más estable sea la base conjugada. El halogenuro mejor sería yodo. Lo que explicamos anteriormente, ¿verdad? A ver, Josué Alejandro. Los solventes apolares no favorecen la reacción. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que los solventes apolares son los que no tienen carga. Por ejemplo, los alcanos, los alquenos. Los alquinos serían apolares. A ver, léame Josué Daniel. Los solventes polares favorecen la reacción. Ok. Vamos a ver ahora la eliminación E1 y E2. Entonces miren, pues aquí es fácil. La E2 se da en el mismo mecanismo que la SN2. Y la E1 sigue el mecanismo más o menos parecido a la SN1. O sea que quiere decir de que la E2 va a ser bimolecular y la E1 va a ser unimolecular o monomolecular. Entonces acá tenemos la eliminación. Se dan cuenta que eliminamos este hidrógeno beta y eliminamos el halogenuro. El OH me va a extraer el hidrógeno, me va a formar una molécula de agua y cuando deje estos electrones va a formar un doble enlace, me expulsa al bromuro, como vimos anteriormente. ¿Qué regla sigue? Pues sigue la regla de Zaitsev en la eliminación. Entonces aquí es importante que ustedes sepan determinar cuántos sustituyentes tiene alqueno. Entonces se dan cuenta de que acá, vamos a ver qué tan pilas están de lo que yo les dije. A ver, Karen, Aide, ¿cuántos hidrógenos beta tiene este compuesto? Este sería el alfa. ¿Cuántos tipos de hidrógeno beta tiene? 2. Tiene 2. Acá tiene beta. Beta. A ver, Linda, ¿este hidrógeno, este carbono es primario, secundario o terciario? Es secundario. Es secundario. ¿Y este? Primario. Primario. Entonces, ¿cuántos alquenos me va a dar este compuesto? ¿Son iguales el secundario y el primario o son diferentes? No son iguales. Bueno, entonces, ¿cuántos alquenos me va a dar? 2. 2. Entonces, se dan cuenta de que ¿cuál sería el alqueno que se forma cuando se saca el hidrógeno primario? El 1. A ver, siempre Linda. ¿Cuál de los dos sería? ¿El 1 o el 2? El 2. Sería el 2. Entonces, cuando se saca este secundario, sería el 1. Bueno, entonces ahora, a ver, Oliver, ¿cuántos sustituyentes tiene el 1? Tiene 2 sustituyentes. Tiene 2, 1 y 2. Y ahora, el segundo, ¿cuántos sustituyentes tiene el alqueno? Solo 1. Entonces, según la ley de Zaitsev, ¿cuál es el que va a tener mayor proporción entonces de rendimiento? El primero. El primero tiene 85. ¿Se dan cuenta que esas son las cosas que yo les pregunto en el examen, pues? Bueno, a ver. Ana Estefanía, ahora en esto, ¿cuántos hidrógenos beta tiene este compuesto? Tiene 3. Tiene 3, ¿ok? Sería este y este. Bueno, ahora, a ver, Ana Estefanía, ¿este qué sería? ¿Primario, secundario o terciario? Ese sería primario. Sería primario. ¿Y este qué sería?
Igual sería primario. Primario. ¿Y este? Secundario. Secundario. ¿Cuántos productos va a tener? ¿Cuántos alquenos? Serían 2 porque los primeros 2 tienen el mismo beta, o sea, son iguales. O sea, los sustituyentes son iguales, por lo cual solo voy a obtener 2, no voy a obtener 3. Bueno, Sí. gracias Ana Estefanía. A ver, Diego Alejandro, ¿cuántos sustituyentes tiene el primero? 3. Tiene 3. 1, 2 y 3. A ver, Dulce, ¿cuántos sustituyentes tiene el segundo? Tiene 2. Tiene 2. Y en este caso sería geminal, ¿va? Bueno, a ver, José Alejandro, ¿cuál de los dos tendría que ser el más estable según Saizer? ¿El primero o el segundo y por qué? El primero, el más sustituido. Ok, entonces se da cuenta que tiene un 70% del este y un 30%. Esas son las cosas que les pregunto yo en el examen. Bueno, vamos a ver la reacción E2, eliminación bimolecular. La cinética de reacción es igual que la de la SN2, es bimolecular, depende de la concentración del halogenuro y de la concentración de la base. Se dan cuenta que aquí ya no pongo nucleófilo, porque en este caso el nucleófilo me va a extraer un hidrógeno, y eso es una base, ya según la definición de Bronsted-Lowry. Bueno, entonces aquí tengo las reacciones de segundo orden, porque cada uno está elevado a la 1, 1 más 1, 2. Y la velocidad de reacción depende del sustrato y de la base. La velocidad de reacción es de primer orden para cada uno de los reactivos. Se dan cuenta que tengo el halogenuro y tengo la base. Como en la SN2, la E2 es bimolecular en el estado de transición, porque solo es de un paso, ¿va, jóvenes? Se realiza en un solo paso y estaría en competencia debido a las condiciones. O sea, la SN2 y la E2 están en competencia, ¿ya? Porque guardan el mismo mecanismo, son mecanismos parecidos, solo que el final es diferente. En un caso me da una sustitución, en el otro caso me da una eliminación. Bueno, vamos a ver la reacción E1. Eliminación mono o unimolecular. La cinética de reacción pues solo depende del halogenuro. Entonces, la reacción es de primer orden, la reacción depende solamente del sustrato y la velocidad de reacción no depende de la base. Como la SN1, la E1 es mono o unimolecular en el estado de transición, o sea que va a ser en dos pasos también, ¿va, jóvenes? Se realizan dos pasos, va a estar en competencia la SN1 y la E1. Además también como es en dos pasos, se va a formar un carbocatión intermediario. Miremos los halogenuros. Ejemplos. Acá tengo este halogenuro primario. Se dan cuenta de que se forma SN2 porque es primario. La sustitución del cianuro por él. Igual acá, miren. Es un halogenuro primario y acá tengo una base fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta de que aquí solo tengo un beta. Solo tengo hidrógenos beta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente me va a dar un producto. Entonces, ahora acá puedo decir yo que el cianuro, eso lo apuntan, es un nucleófilo. En cambio acá el perbutóxido de sodio es una base fuerte. Entonces, este me va a extraer el hidrógeno, uno de los hidrógenos beta y me va a formar el alqueno. Bueno, ahora miremos qué pasa con los secundarios. Los secundarios, pues,
como ya me dan carbocatión más estable, pues se van a dar por un mecanismo SN1 o E1. ¿Se acuerdan que esos dos mecanismos van a estar en competencia? Entonces miremos, utilizamos una base débil. En este caso la base débil es el acetato, ¿verdad? Que tiene carga negativa. Se dan cuenta que es la sal de un ácido carboxílico. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Pues prácticamente acá, en lugar de darse algo de eliminación, me dio solamente sustitución, debido a que este ácido es esta base es una base débil. En cambio acá podemos decir que esta sería una base fuerte, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se dan cuenta que se dan siempre las dos reacciones, pero la que va a prevalecer es la eliminación. ¿Ok? Entonces podemos resumir: cuando yo tengo bases débiles, lo que va a favorecer es la SN1. Cuando yo tengo bases fuertes, se va a favorecer la eliminación. Bueno, entonces ahora, miren, Licky, ¿qué son bases fuertes y débiles? Entonces, normalmente, solo se los pongo aquí como un listado para que ustedes lo tomen en cuenta. Bases fuertes serían el OH negativo, sería el alcóxido, ¿ok? Son bases fuertes. También podríamos tener ese sería hidroxi, este sería alcoxi porque es de alcohol, y este sería amiduro. Esas son bases fuertes. Ahora, bases débiles son los ácidos conjugados. Sería el agua, sería el alcohol, las sales de ácido, como la que pusimos ahí, sal de ácido carboxílico. Esas serían bases débiles. Entonces, si yo uso bases fuertes, pues lo que va a prevalecer va a ser la eliminación. Si yo utilizo bases débiles, lo que va a favorecer es la sustitución. Ahí apuntan eso, pues, jóvenes. ¿Alguna duda, chicos? Entonces miren, acá lo importante que sepan es determinar los tipos y cantidad de carbonos beta o hidrógenos, y de ahí qué reactivo usan, si se usa una base fuerte o usa una base débil. Entonces, ojo con eso. Así definen ustedes. Así definen ustedes qué productos van a obtener. La otra cosa importante es de que van a estar en competencia la E1 con la SN1 y la E2 con la SN2, porque el mecanismo es parecido. Bueno, entonces ahora tenemos halogenuros terciarios. Entonces nosotros ya sabemos que va a llevarse por un mecanismo E1 o SN1. Podemos ver acá otra vez, miren, acá tengo un alcóxido que es una base fuerte. ¿Qué es lo que va a favorecer? La eliminación. ¿Se dan cuenta? El producto de la eliminación es un alqueno. El producto de la sustitución es la sustitución. ¿Se dan cuenta? Aquí sustituí el bromo por el etóxido. Entonces acá, como es una base fuerte, me favoreció la eliminación. Ahora miremos acá. Se dan cuenta que tengo un alcohol que sería una base débil,
¿qué me va a favorecer? Me va a favorecer la sustitución y la eliminación va a ser más baja. ¿Se dan cuenta lo importante de entender qué es lo que interesa? ¿Verdad? En este caso, primero, el sustrato es terciario, se va a llevar por una SN1 o una E1. Segundo, el reactivo, en este caso es una base fuerte, va a favorecer la eliminación. En este segundo caso es una base débil, me va a favorecer lo que es la sustitución. ¿Alguna duda, chicos? Y eso es lo que se les pregunta en el examen cuando se ponen reacciones, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuáles son los productos? Bueno, ¿cuáles son? Y si les pregunto en este caso, necesitaría saber, acá es el producto de la sustitución y es el producto de la eliminación. Como es una base fuerte, el mayor rendimiento va a ser este. No les pido que me pongan estos valores, no, solo me pongan mayor porcentaje. Bueno, ahora igual, si yo le he hecho una base débil, pues voy a obtener más sustitución. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Dulce. Reacciones de los halogenuros del quino, sustitución y eliminación. Que son las dos reacciones básicas. A ver, léame por favor, José Alejandro. Reacción de sustitución nucleofílica, biomolecular, SN2, cinética, mecanismos, factores que influyen y estereoquímica. Ok, a ver, léame por favor, José Daniel. Reacción de sustitución unimolecular SN1, cinética, mecanismos, factores que influyen y estereoquímica. Ok, a ver, léame por favor, Karen. Reacción de eliminación biomolecular E2, cinética, mecanismo y estereoquímica. Ok, a ver, Linda. Reacción de eliminación unimolecular E1, cinética, mecanismos y estereoquímica. Bueno, a ver, Oliver. Competencia entre eliminación y sustitución. Ok, entonces eso fue lo que vimos. Con eso terminamos la unidad 3. Se dan cuenta que la unidad 3 era bien cortita, ¿verdad? Y empezamos con la unidad 4. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? Bueno, entonces vamos a ver ahorita lo que son alcoholes, fenoles y éteres, que son clasificados como derivados del agua. Vamos a ver los objetivos. A ver, léame por favor, Ana Estefanía. Conocer cuáles son los grupos funcionales derivados del agua. Ok. A ver, Diego. Conocer las aplicaciones de los alcoholes, fenoles y éter. Ok. A ver, Dulce. Conocer la nomenclatura común y impacto de los alcoholes, fenoles y éteres. Ok. A ver, José Alejandro. Conocer las propiedades físicas de los alcoholes, fenoles y éteres. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar alcoholes y fenoles y éteres. Bueno, son considerados derivados del agua, ¿ok? ¿Y qué significa? Pues significa de que son parientes, son primos con el agua. Acá tenemos la molécula del agua que tiene dos hidrógenos. Los alcoholes que tienen, en lugar de tener un hidrógeno, en lugar de tener dos hidrógenos, tienen un R y un hidrógeno. Cuando R es un grupo alquilo, es un alcohol, pero, ojo, cuando el R es un aromático, se llaman fenoles. Los nombres son diferentes porque tienen diferentes reacciones. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, el fenol va a estar directamente unido
a un aromático. Ahora los ésteres serían dos grupos R unidos al oxígeno, o pueden ser dos grupos aromáticos o la mezcla, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver a simple vista que los alcoholes y los fenoles sí pueden formar puente de hidrógeno, y los éteres no, porque no tienen hidrógeno. Bueno, vamos a ver los alcoholes y fenoles en la naturaleza e industrias. A ver, léame Karen, por favor. El metanol es uno de los más importantes productos químicos industriales. Históricamente el metanol se preparaba calentando madera en ausencia del aire y por ello se le nombró alcohol de madera. La reacción utilizada actualmente para producir metanol se detalla abajo. Entonces, el metanol a nivel industrial ahora se produce a partir de monóxido de carbono más hidrógeno a 400 grados centígrados, óxido de zinc cromo como catalítico, y obtenemos el metanol, que se considera o que se llama alcohol de madera, sería el nombre común. A ver, léame por favor, Linda. El metanol es tóxico para los humanos y causa ceguera en pequeñas dosis, 15 ml, y la muerte en grandes cantidades de 100 a... Entonces, este contaminante se da mucho en lo que es el alcohol clandestino, porque siempre en la fermentación para la producción de alcohol se produce una cantidad mínima de metanol, pero esta cantidad mínima de metanol se separa por medio de destilación. Supuestamente lo que pasa es de que las compañías que tienen licencia pues supuestamente deberían tener mejores aparatos, por lo cual los destiladores son destiladores buenos. En cambio, cuando se hace a nivel de licor clandestino, muchas veces los destiladores que tienen estas gentes pues son bastante rudimentarios. Entonces lo que causa es de que no puedan separar del todo el metanol del etanol, y el metanol pues ya miran ustedes que es tóxico, y así es como se muere mucha gente cuando beben el alcohol clandestino, porque el alcohol legal pues tiene que tener análisis, ¿verdad?, en el cual tenga ausencia de lo que es el metanol. Industrialmente se utiliza como disolvente y como materia prima para la producción de formaldehído, CH2O, y ácido acético. Se dan cuenta cómo ahora a partir del alcohol ustedes obtienen otros grupos funcionales, aldehídos y ácidos carboxílicos. A ver, léame Oliver, por favor. El etanol fue una de las primeras sustancias orgánicas en ser preparadas y purificadas. Su producción por la fermentación de granos y azúcares se ha realizado por cerca de 9.000 años, y su purificación por destilación data de al menos desde el siglo XII. Ok, que fue donde se desarrolló el destilador, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Ana Estefanía. En la actualidad se producen anualmente 58.000 millones de litros de etanol en Estados Unidos y 27.000 millones de litros en Brasil, 2016, por medio de la fermentación de maíz, caña de azúcar o remolacha. Trigo esencialmente se utiliza como combustible para automóvil, 85% de etanol y 15% de gasolina. Entonces se dan cuenta cómo es que se hace el gasoil. ¿Y será que aquí en Guatemala podríamos producir gasoil, jóvenes, o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, según lo que saben ustedes. ¿Será que aquí podríamos nosotros hacer gasoil o no? Yo creo que sí, porque dice que es por medio de fermentación de maíz, caña de azúcar, y pues Guatemala es uno de los países que más produce caña de azúcar y maíz. Sí, digamos de maíz no hacemos esa, pero sí de caña de azúcar sí se produce alcohol que se vende a Estados Unidos y a la Unión Europea. Entonces miren, aquí por los políticos que solo se dedican a robar y a engañar, aquí nosotros deberíamos de poder producir ya gasoil. Y eso, se dan cuenta, 85% de etanol ya nos baja la factura en petróleo
en una cantidad bastante alta. Y se dan cuenta ustedes que a pesar de los problemas que hemos tenido en las últimas décadas con lo que es la subida de los precios del petróleo, ningún mandatario, ningún legislador les ha importado el poder bajar los costos, ¿verdad? Entonces, realmente, pues ahí es donde miramos nosotros que nuestros políticos y gobernantes solo se dedican a sacar el dinero en lugar de hacer leyes que favorezcan al pueblo. O sea que nosotros aquí y también importar ya automóviles que puedan utilizar este tipo de gasolina. Por supuesto, digamos, son iguales que los otros, solo que tienen algunas modificaciones en donde es la quema de lo que es el combustible. Yo la vez pasada pregunté que tenía un Volkswagen, les dije yo, miren, ¿y será que esto lo puedo usar con gas? Ah, no, fíjese que hay que usar, pero yo pienso que debe ser una modificación mínima, pues no debe ser una modificación muy grande. Y en ese caso se dan cuenta ustedes que Brasil nos dio una escuela magnífica en los 70, como el 73, porque ellos, como producen gran cantidad de lo que es azúcar, ¿verdad? Ustedes saben que cuando hablamos de Brasil estamos hablando de cantidades inimaginables de materiales que se manejan, ¿verdad? Entonces ellos comenzaron a usar el gasol y no le preguntaron a nadie, ¿verdad? Y después el tiempo les dio la razón a ellos, ¿verdad? Pues entonces nosotros tenemos que tener leyes que ayuden al país, pues jóvenes. Porque fíjense que estos famosos diputados gobernantes reciben dinero de los petroleros, ¿verdad? Ustedes piensan que no reciben dinero de los petroleros. Para que no legislen y que puedan producirse aquí en Guatemala el gasol. Entonces les digo yo que eso son las cosas que debemos de cambiar, jóvenes. No debemos estar debe estar trabajando estas personas en gobierno para enriquecerse y hacer la clase pobre más grande. Pues eso no es el fin de un gobierno. El fin de un gobierno es favorecer a las clases más necesitadas, ¿verdad? No que ahorita hablan de que ayudas y todo eso, pero eso ya sabemos nosotros que viene con robo a jóvenes. Se piden préstamos, se piden esto. Entonces, realmente dice uno, bueno, estos gobernantes y realmente, pues, mejor deberían de renunciar y irse mejor a un hoyo y a la ratonera que salieron. Porque todas esas medidas y todas esas cosas que hacen, pues, llora sangre, ¿no? Entonces debemos tener conciencia social, jóvenes, porque es importante. Nosotros no podemos tener paz social si no hay justicia. Porque ustedes piensan que ¿por qué hay tanta violencia aquí, jóvenes? ¿Por qué será que hay tanta violencia? A ver. Porque bastantes veces la necesidad lleva a las personas a cometer actos ilícitos. Sí, es que lo que pasa, acuérdense ustedes que cada vez las personas pobres son más. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes que antes, por lo menos yo vengo de un barrio pobre, vengo del Gallito, pero en el tiempo que yo estuve ahí no había esa violencia con las drogas y todo eso. Ahora uno está en esos sitios rojos y a ustedes quieran o no los obligan a meterse a las maras, pues. Entonces no tienen salida. Y entonces después ¿qué? Se van a Estados Unidos y se mueren en el camino. Esas situaciones, ¿las debería estar remediando el gobierno o no? Sí. Ustedes miran, bueno, ustedes no sé si miran, pero yo como si tengo la cuestión de mi casa, pues chica, el aumento en lo que es el alimento ha sido barbárico, ¿verdad? O sea, en este año ha aumentado tanto la canasta básica que realmente yo no sé la gente que tiene tantos hijos, ¿no? Que hacen. Entonces ahí es donde viene la delincuencia, jóvenes. O sea que no es una cosa de que, no, que matemos a todos los criminales, que no, ayudemos a cambiar también, darle oportunidad a más gente para que pueda desarrollarse y tener una vida plena, jóvenes. Es que la justicia social es importante para que nosotros vivamos en paz. Entre más gente viva bien, pues no va a haber criminales, pues. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se maneja la ecuación? Entonces nosotros como futuros profesionales debemos de contribuir al cambio de eso, jóvenes.
realmente la pena es de que hay un montón de esta esclavitud viene desde la colonia, pues unas familias que han estado siempre en el poder son las que mandan nuestra vida, ¿va, jóvenes? Y lo peor es de que nos dan atol con el dedo, ¿va? ¿Verdad? Pues nos dan atol con el dedo porque dice que son aquellos. Ahorita estaba viendo yo una foto antigua en la cual, digamos, lo que era este Aguilar Batres, que era un ingeniero, lo que era Colón Margueta, hicieron calles grandes. O sea, Aguilar Batres fue el que desarrolló la Roosevelt, la Aguilar Batres, todas esas entradas que ahora quedan cortas, él las hizo a manera futurista. Imaginen ustedes ahorita las autoridades, el Arzú, que ha estado con todos sus descendientes, que ha estado un montón de veces, no ha hecho nada real, pues. O sea, digamos, modernizar nuestra ciudad, hacer metro, digamos, no eso que hizo del Transmetro, que quitó 2 calles en la Aguilar Batres, en lugar de aumentar las calles disminuyó. Entonces eso solo es taparle el ojo, que jardiniza. Eso no tiene. Aquí tenemos que pensar ya en grande, un periférico a nivel de los departamentos centrales, pasos a desnivel aéreos, y eso no se está haciendo, ¿verdad? Entonces una municipalidad debe trabajar en función de largo, mediano y corto plazo. Aquí no hay planes de eso. Aquí solamente los de la capital nos conformamos con que nos pongan un jardincito y ya solo por eso votamos por él. Tantos problemas con lo que es, que allá tiene que cambiarse todo lo que es los tragantes y todo el medio de desafogue de agua. Eso no se ha cambiado y por eso han habido hundimientos tanto en Villanueva, cuando hubieron también en la zona 2, si ustedes no se acuerdan, los grandes hoyos, porque eso no se ha trabajado nada. Eso ha venido desde hace un montón de años y nadie ha hecho nada. Entonces yo les digo, jóvenes, pensemos bien, ¿verdad? Que muchas veces nos dan solo cositas que son solo superficiales y ahí nos quedamos. Bueno, chicos, entonces nos quedamos ahí, pues, jóvenes. Les dejo esos pensamientos para que mediten y que realmente ustedes van a ser los llamados a cambiar esas cosas, ¿verdad? Porque nuestra Guatemala en general necesita ya una modernización. Un abrazo, nos vemos más tardecito a las 10:05 para el examen. Se cuidan. Feliz día. Nos vemos, pues, chicos. Feliz día. El día. Feliz día. Dios los bendiga. Feliz día.